Amén. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder hablar, de compartir, Padre Yahweh, de enseñar tu palabra, y que seas tú hablando a la vida y el corazón de cada uno de nosotros, que nos muestres, que nos enseñes, Padre Yahweh, tu palabra, que nos muestres el principio, Padre Yahweh, establecido en ello, pero que también nos ayudes a que nuestras vidas puedan ser cambiadas y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Porque todo lo que fue escrito, Padre, en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Y así lo creemos, que en base, Padre Yahweh, a todo lo que sucedió en los eventos pasados, hay una enseñanza de vida para cada uno de nosotros, para enseñarnos, para instruirnos y aún para redarguir nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 38. Y vimos que la semana pasada, una de las cosas que nosotros estuvimos viendo la semana pasada fue las cosas, la manera en que estaba el inmobiliario. En las porciones o en los capítulos pasados del capítulo 25, vemos que se habla acerca de una ofrenda voluntaria. Cuando el Padre habla después de esa ofrenda voluntaria, vemos que el Padre le entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Bueno, le entregó los 10 mandamientos, el Padre pide una ofrenda para él, y vemos que la ofrenda que era presentada era de los varones de 10, se le conocía como medio ciclo de plata, en el hebreo se le conoce como un shekel, que era una medida de una porción de plata que era presentado, medio ciclo, y para ello eso servía como para hacer redención por la vida de las personas, para que una vez que ellos fueran contados, no viniera una plaga sobre el pueblo de Israel. Vemos que más adelante en los capítulos, creo que es en el capítulo 32, donde vemos que sucede algo cuando Moisés sube para la presencia del Padre. Vemos que una de las cosas que el pueblo hizo precisamente fue levantar un becerro de oro. Y vemos que lo que ellos trajeron fueron oros y muchas cosas de los que ellos traían, y las echaron y las fundieron, y salió. Y vemos que cuando viene delante de Aarón y le dice, bueno, pues ¿qué es lo que has hecho? Y dice, bueno, pues es que el pueblo vino a mí y me dieron esto, y dicho, y esto fue lo que sucedió. Y vemos que la ira de Yahweh se encendió en contra del pueblo. Y después, una de las cosas para hacer, si tú le quieres llamar, como nuevamente renovar el compromiso que el Padre estaba haciendo con el pueblo de Israel, una de las cosas que el Padre le pide, y lo vimos en el capítulo pasado, la semana pasada, es que una de las cosas que el Padre instituye, una vez que el Padre vuelve a, si tú le quieres llamar, a tener ese acercamiento con el pueblo, les dice, y esto es lo que Yahweh ha ordenado, dice, 6 días trabajarán, pero el séptimo día será día de completo reposo santo. ¿Para quién? Para Yahweh. Y vemos que la persona que lo que profanar ese día, esa persona sería cortada de su pueblo. Y miramos algunas de las instrucciones y lo que representaba para ellos, ¿sabes? Para ellos representaba como esa señal de compromiso nuevamente que el pueblo estaba recibiendo. En el libro de Éxodo capítulo 20, cuando entrega los 10 mandamientos, vemos que eso se le conoce como una ketubá, o como un contrato matrimonial del pueblo de Israel para con el pueblo, o mejor dicho, Yahweh para con el pueblo, y eso constaba o representaba que Yahweh los estaría tomando como pueblo, donde Yahweh dice, y ustedes serán para mí como pueblo, dice, y yo seré su Elohim. ¿Para quién? Para ustedes. Y vemos que eso era un contrato que el Padre estaba estableciendo para con el pueblo de Israel. Mas sin embargo vemos que capítulos, vamos a llamarle, o tiempo después, el pueblo de Israel se corrompe, y de tal manera se corrompe el pueblo de Israel que cuando hacen la adoración del becerro de oro, vemos que cuando Yahweh le dice, mira lo que el pueblo está haciendo, dice, ve, porque tu pueblo, y Yahweh ya no le dice a Moisés, mi pueblo. En todos los capítulos que tú y yo podemos mirarlo, Yahweh usa la expresión de mi pueblo, porque eran su novia, si tú le quieres llamar. Pero en el momento en el que ellos profanan su nombre y en el que se dan la adoración en el becerro de oro, ellos dejan de ser pueblo de Yahweh, si tú le quieres llamar. Y una de las historias que tú y yo podemos mirar es en el libro de Oseas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y que habla acerca del infiel Israel, cómo se le daría una carta de divorcio, o que lo que estaría sucediendo con el infiel Israel. Y vemos que cuando el pueblo de Israel peca, Yahweh le dice a Moisés, anda, porque tu pueblo, dice, se ha corrompido. Y vemos que Moisés desciende de aquel lugar, y ya vemos toda la historia cuando quiebra las tablas, y nuevamente Moisés tiene que volver a, no Moisés, pero vemos que quien hace las esculturas nuevas de las tablas es Moisés, y luego Yahweh vuelve a escribir otra vez los mandamientos en ella, y vemos que llegan hasta este punto y nuevamente empiezan a reconstruir, si tú le quieres llamar, y Yahweh vuelve a pedir nuevamente una ofrenda después de que se habla del conteo o recuento. La palabra pekudei en el hebreo significa cuentas, o un recuento, vamos a llamarle de esa manera,
era ya ponerse a cuentas. Por eso una de las porciones que tú y yo podemos mirarlo, era ya al final de todo esto, si había construido, si había hecho todo conforme Yahweh había planeado, conforme tenía que haber construido el tabernáculo, y vemos que ellos trajeron las ofrendas, oro y plata y todo lo que ellos habían pedido. Desde el capítulo 25, vemos cómo esa ofrenda empezó a ser llevada por el pueblo, viene ese rompimiento, el pueblo peca, y nuevamente ya vemos en esa parte de la historia que en el capítulo 38, si podemos mirarlo para hacer como un resumen, vemos el costo de lo que fue el costo del tabernáculo. En el capítulo 29 vemos las vestiduras de lo que eran los sacerdotes, y se presenta la obra terminada a Moisés, y todo lo del tabernáculo y las vestiduras. Cuando viene todo el pueblo y dice, bueno, y esto fue lo que se presentó. Y en el capítulo 40 ahora vemos a Moisés erigiendo el tabernáculo, y empieza a darle dirección, o Yahweh empieza a darle dirección dónde estaría establecida cada cosa del tabernáculo, dónde tenía que ser puesta la menorá, dónde tendría que ser la mesa de los panes, cada uno de los, vamos a llamarle de las especificaciones, dónde tenía que ir colocada, vamos a llamarle cada cosa. Y una vez que termina, vemos que dentro de todo, una vez que empiezan a construir todo, ya que todo fue terminado y se le presentó en el capítulo 39 toda la obra a Moisés, en el capítulo 40 se le empieza a dar dónde tenía que ser colocada cada cosa colocada, y vemos que ya una vez que todas las cosas estuvieron en orden y en su debido lugar, vemos que la gloria de Yahweh desciende sobre aquel lugar, o la Shekinah de Yahweh desciende sobre ese lugar, sobre ese tabernáculo. Y vemos lo hermoso de todo lo que sucedió en aquel momento, y cómo la gloria del Padre desciende sobre aquel lugar una vez que todas las cosas estuvieron terminadas. Ahora en el capítulo 40 se nos habla acerca de lo que era la tienda de reunión, el arca del testimonio, la mesa, el candelabro y sus lámparas, el altar de oro para el incienso delante del arca, el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Y dice la palabra, también dice, y colocarás, dice, en la pila entre la tienda de reunión y el altar, dice, y pondrás agua en ella, lo que era el lugar del lavacro, dice, y también dentro del lugar, dice, pondrás el atrio, y colgarás el velo delante de él, dice, a la entrada del atrio. Y una de las cosas que podemos mirar es cómo todo el lugar empieza a ser ungido. Una vez que todas las cosas estuvieron establecidas, vemos cómo Yahweh da la orden que cada una de las cosas que se encontraban dentro del lugar santo, dentro del lugar santísimo, cada una de ellas, de los utensilios, tenían que ser ungidos, ¿sabes? El que esos utensilios fueran ungidos era un representativo de que eran cosas sagradas para el uso de ¿quién? Para uso de él. Ahora, ¿qué referencia tú y yo podemos tomar para nuestras vidas? Cuando tú y yo podemos mirar que cada cosa, utensilio, cada cosa que era el del servicio para la obra del tabernáculo era separado, era consagrado con un fin y con un propósito, lo mismo sucede también con nuestras vidas. Dice la palabra, dice que Él vino y nos santificó. Cuando Él viene y nos santifica, ¿sabes? La palabra santificar en el hebreo significa kodesh, que significa santificar, purificar, consagrar o poner aparte, ¿sabes? Lo que el Padre viene y hace con la vida de cada uno de nosotros es que nos consagra, nos pone aparte, nos consagra para un fin y con un propósito, no para las cosas del mundo, sino para la obra y del servicio de ¿quién? De Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestras vidas fueron separadas para servirle a ¿quién? Para servirle a Él, no para servir a este mundo, sino para servirle a Él. Dice la misma palabra, dice Romanos capítulo 6, dice, ¿no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien, dice, son esclavos de aquel al que se someten? Dice, ya sea para obediencia o para desobediencia, para vida o para muerte. Cuando tú y yo venimos y nos sometemos a las cosas del Padre, estamos cumpliendo el plan y el propósito por lo cual Él nos separó, para que pudiéramos ser para el uso y para el servicio de ¿quién? De Él. Dice la palabra, dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Ahora, esos vasos de honra son aquellos vasos que pueden ser usados en las manos de ¿quién? En las manos del Padre. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser usados en las manos de Él? El Padre nos ha separado y nos ha puesto con un fin y con un propósito, con un fin a cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos servir a ¿quién? A Él, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que Él nos ha dado. Dice la palabra, dice que Él dio dones a ¿quién? A los hombres para la edificación del cuerpo de ¿quién? Del Mesías. Cuando la palabra dice, y Él dio, no significa que yo escogí o yo escojo el don que yo quiero. Porque dice la palabra, ¿quién es el que da? Es Él.
Y Él es el que dice la palabra, Él dio dones a los hombres. ¿Con qué fin dio dones a los hombres? Para la edificación del cuerpo, para que esos dones que me fueron dados, que me fueron otorgados, fueran con un propósito de la edificación del cuerpo ¿de quién? Del Mesías. Dice, por eso Él instituyó maestros, profetas, los que tú y yo podemos llamar como 5 ministerios, con el fin y el propósito de capacitar, dice la palabra, quien a los santos, pero para que todos nosotros podamos funcionar dentro de la obra de quién, dentro de la obra de Él. Ahora, dentro de cada una de las cosas que el Padre empieza a establecer, ahora vamos a volver un poquito. Volvamos, todo lo que fue, dice la palabra, que todo lo que es escrito en tiempos pasados fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra, para que a través de ello tú y yo podamos tener esperanza. Cada parte que tú y yo podemos mirar, aún cada porción reflejada, que tú y yo podemos mirar, que en el hebreo se le conocen como parashot, cada cita o cada porción tiene una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. ¿De qué manera tú y yo la podemos aplicar? Hay una manera en que tú y yo la entendemos literalmente cuando vemos un significado dentro de ello, pero viene otro cuando tú y yo lo aplicas a tu vida. Una vez que lo aprendes, lo aplicas, y una vez que lo aplicas, lo pones en función. No solamente lo escuchas, lo retienes, sino que lo empezamos a poner ¿quién? En un funcionamiento, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, Pekudei significa lo que es cuentas o recuento. Después de crear el tabernáculo, ahora Moisés, una de las cosas que Moisés empieza a hacer, y me voy a pegar un poquito de mis apuntes, Moisés empieza a hacer una declaración o un registro, si tú le quieres llamar de esa manera. Se lleva un registro cuando empezó la recaudación para la construcción del tabernáculo, cuando tú y yo podemos mirar en el capítulo 25, Yahweh empezó a pedir una ofrenda de 20 años para arriba, que era el medio ciclo de plata. Vemos que empieza un conteo, y vemos en cierta manera empieza a tener un conteo, y obviamente tal vez lo tenían que haber estado registrando, lo tenían que haber estado contando. Y una de las cosas que sale, como que tú y yo podemos mirar, vamos al capítulo Éxodo, capítulo 38, versículo 21, dice, y estas son las cantidades, dice, y los materiales del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, dice, las cuales fueron, dice, cuantificadas, dice, por orden de Moisés, dice, para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, dice, hijo del sacerdote Aarón, dice, y Besaleel, hijo de Uri, dice, hijo de Ur, dice, de la tribu de Judá, e hizo todo lo que ordenó, dice, hizo todo lo que ordenó Yahweh a Moisés. Vemos que entonces hubo un tipo de recuento, y todo lo que se había dado, de lo que se había dado, no solamente cuando el capítulo 25, sino vemos que en el capítulo también, los anteriores, vemos que el pueblo empezó a dar, y vemos que el pueblo tenía un corazón generoso para venir y entregar a la obra de quién, para venir y entregar a la obra del Padre, pero eso también servía para rescate de la vida de quién, de las personas. Ahora, una de las cosas que Moisés primeramente está haciendo, todo vemos que ahí había un registro y empezó todo el registro, ¿sabes? Hay un dicho en español, que bueno, mexicano o español, que se dice cuentas claras, amistades largas. Yo creo que muchos de nosotros lo entendemos. Sabes, para que pueda haber un funcionamiento, ¿qué es lo que tiene que haber? Primeramente tiene que haber un orden o una claridad, vamos a llamarle, en las cosas. Y una de las cosas, muchos dicen que Moisés o que el pueblo, hay dos tipos de formas en las que tú y yo podemos mirarlo. Unos dicen que hubo gente que se empezó a murmurar o a crear suspicacia, tal vez confusión en que todo lo que estaban trayendo, todo lo que estaban viendo, y sabes, y muchas veces en los lugares puede haber personas que pueden tener un pensamiento así, bueno, ¿y qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que Moisés tal vez hizo con otro? Muchos dicen que tal vez eso fue lo que provocó que Moisés viniera y presentara las cuentas delante del pueblo. Yo no lo miro de esa manera, porque desde los capítulos anteriores vemos que ya empezaba a haber un conteo de las cosas que podían estar trayendo. Ahora, cada medio ciclo que ellos presentaban era la manera que ellos hacían un conteo por cabeza de cada varón de 20 años. Por lo tanto, ellos podían, al contar ese medio ciclo de plata, podían determinar cuántos varones estaban dispuestos para el servicio y para la obra del Padre. Ahora, muchos especulan que Moisés tuvo que hacer esto, y eso más es del pensamiento rabínico, que Moisés tuvo que hacer esto porque había mucha murmuración, y que bueno, Moisés tuvo que levantar esto y tenía que presentar un registro de todo lo que había entrado. Ahora, la otra manera que tú y yo podemos mirarlo, mi manera de verlo, yo no pienso que haya sido de esta manera.
de un cuestionamiento, pero era la manera de Moisés registrar o dejar ver al pueblo todo lo que había entrado para la obra del tabernáculo y obviamente para qué se estaba utilizando. Porque si hubiera habido un tipo de murmuración en el pueblo, dice la palabra, dice que fueron tantos los que dieron, dice que Moisés tuvo que llegar en algún momento y decir, ¿saben una cosa? Ya no traigan más, porque ya era suficiente. Me imagino que si hubiera habido este tipo de murmuración, la gente no hubiera venido y no hubiera traído para la obra para la construcción del tabernáculo. Sino que vemos una de las cosas que Moisés les presenta era las cuentas delante de ellos para que ellos pudieran mirar qué es lo que se estaba haciendo con lo que estaba entrando para la construcción del templo. Ahora, muchas veces hay maneras en las que, no quiero entrar en discusión si unos los hacen, si unos no los hacen, pero muchas veces por eso dentro del gobierno, pues tú pides que tienes que entrar cada registro que entra, cuánto lo que entró, cuánto lo que salió, etcétera, etcétera, está la contadora y viceversa, pero muchas veces en muchos lugares tal vez no se lleva de la misma manera y te digo, no entro en punto en el lema, no me corresponde a mí, pero una de las cosas que tú estás mirando es que Moisés empieza a darle vamos a llamarle, una claridad de las cosas que ellos habían presentado, para qué se estaban siendo utilizados y cómo el pueblo estaba siendo partícipe de todas esas cosas que ellos mismos estaban trayendo. Y vemos que una de las cosas que el pueblo le empieza a traer todo lo demás y vemos que llega el punto en el que Moisés dice, ¿saben una cosa? Ya no traigan más, es suficiente lo que han traído. Y vamos a una cita, vamos a 1 de Samuel y vamos a guardar lugar en 1 de Samuel. Capítulo 12, 1 Samuel capítulo 12. Vemos entonces otro punto que tenía aquí apuntado. Y vemos que tal vez la forma más natural, que había un registro de lo que se había dado y en su totalidad. Aunque una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que... y vemos que entonces una de las cosas que el pueblo viene y presentó todo lo que era para la obra del Mishkan, del tabernáculo. Y cuando el pueblo viene y presenta todo lo que era para la obra y para el tabernáculo, Moisés da todo lo que era toda la información, lo que había entrado, las cuentas, número uno, para evitar o para dejar claro una cosa, las circunstancias o la transparencia, o para que eso no fuera a ser motivo de que gente pudiera pensar de algo, que Moisés había tomado de algo. Ahora, cuando tú y yo vemos en el libro vamos a Números capítulo, vamos a otra cita, Números capítulo 16. Sí, fíjate lo que dice, Números capítulo 16, versículo 15, dice, y Moisés se enojó mucho y dijo, Señor, dice, no aceptes su ofrenda. Dice, no he tomado de ellos, dice, ni un solo asno, dice, ni les he hecho daño, dice, ninguno a ellos. Y Moisés dice a Coré, y vemos que todo el conflicto que se había levantado. Vamos a Éxodo capítulo 4. Dice, y Moisés tomó a su mujer, dice, y a sus hijos, dice, y montó sobre un asno, dice, y volvió a la tierra, dice, de Egipto, y tomó también Moisés la vara que Elohim, dice, y tomó Moisés, tomó también Moisés la vara de Elohim, dice la palabra, en su mano. Una de las cosas que Moisés dice, ninguna cosa he tomado de ¿quién? De ellos. Y vemos que una de las cosas que Moisés está diciendo en el capítulo 4, versículo 20, ¿qué es lo que Moisés utilizó? Moisés utilizó de lo que eran parte de ¿quién? De sus recursos. Tal vez pudiéramos haber dicho, bueno, es que Moisés pudo haber reclamado lo que él tomó de lo que era suyo, y podía haberlo reclamado ¿para quién? Para el pueblo. Mas sin embargo es que vemos que Moisés toma de los recursos ¿de quién? De él mismo. ¿Cuántos entendemos que para la obra del Padre tú y yo tenemos que poner parte de lo que son nuestros recursos o lo que es nuestro? Sabes, yo me recuerdo tanto, sabes, cuando tú y yo tomamos las cosas y tomamos de lo que es nuestro, sabes, Yahweh guardará también de lo que es nuestro. Sabes, yo me recuerdo tanto, y tal vez algunos ya conocen parte de esta historia, pero yo no traía carro. El carro que llegué a traer, el primer carro, fue un carro que mi papá me dio, era un Nissan Sentra como del 80, yo creo, como un Nissan Sentra del 80, eran los así cuadraditos. Pero sabes, el carro que yo traje era un carro chiquito, bueno, mejor dicho, me lo dio para que aprendiera, pero ya casi estaba en las últimas del carro. Tanto para decirte así que la última parte de la base del carro ya no traía, era como quien dice el puro cascarón, ¿verdad? Si pisabas fuerte, se te iba parte de lo que era del pie hasta abajo. Y una de las cosas cuando yo empecé a servir, yo siempre le decía, Padre, bueno, yo quiero un carro. Y me gustaba un tipo de carro, era un Lumina, en aquel entonces era, ya no me acuerdo cuál era el año.
Y a mí el modelo que me gustaba era de cierto modelo y empecé a juntar y total, para no hacerte la historia muy larga, en el momento en el que yo dejé de contar, dije yo ya no voy a estar contando, no voy a estar viendo a ver cuánto tengo, porque siempre que miraba cuánto tenía para ver si me completaba para un carro, ya no tenía dinero. Guardaba, sacaba. Y sabes, compré el carro, no el que yo quería, compré el modelo siguiente. Y para mí fue como wow. Y sabes, cuando yo recibí ese carro, yo decía, bueno, ese carro me va a servir para yo ir a la iglesia, para yo venir a la iglesia. Pero en la obra que teníamos en Matamoros, cuando estábamos sirviendo, ese carro, pues yo creo que eran como para 2 personas enfrente, en el asiento largo, como 3, a lo mucho que habían como 6 personas, ¿sabes? A veces metíamos como 9 o 10 personas, todos amontonados para ir a dejar a la gente aquí. Y ¿sabes? Para eso yo quería mi carro, para el servicio, para la obra, ¿para quién? Para el servicio de Él. Y una de las cosas que siempre, por eso tal vez que a veces tengo camioneta y digo, bueno, y aunque digo, bueno, un carro más económico, digo, bueno, una camioneta, porque siempre pienso, y si tengo que subir a alguien, si tengo que llevar a alguien, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Para no hacer la historia muy larga, ya habíamos dejado a toda la gente, íbamos de camino para la casa, y nada más oí un rechinido de unas llantas y un golpe tan fuerte atrás en la parte de la cajuela, y lo primero que dije, ya me quedé sin carro. Y miré el carro que pasó por un lado y dejó la mitad de la defensa, el mofle, iba rumbando, un foco quebrado. Y dije, si así quedó el carro, era un carro más macizo que el que yo tenía en aquel entonces. Dije, pues ya me imagino cómo habrá quedado mi carro, ¿sabes? Me bajo y lo único que miro y tirada en el piso es la pura placa del carro doblada, y el carro estaba intacto, no le había pasado nada, no le había sucedido nada. Y sabes, pero al punto en el que voy, yo no miraba el carro para poderme mover. Yo miraba el carro para el servicio y para la obra de quién. Para el servicio y para la obra de Él. Para el servicio y para la obra del Padre. Y eso muchas veces nos enseña a nosotros que tenemos que tomar de nuestros recursos para tú y yo poder servir a quién. Al Padre. Ahora, nunca la obra o el ministerio del Padre es un motivo de enriquecer tu propia vida. Nunca ha sido motivo para enriquecimiento de la obra de nadie. Dice la palabra que enseña, que predica, dice que vive, pero nunca es un medio para enriquecer la vida de quién, de una persona. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 12. Fíjate lo que dice, 1 Samuel capítulo 12, versículo 3, dice, aquí estoy, dice, testificar, dice, contra mí delante de Yahweh y delante de su hijo, dice, ¿a quién he quitado buey? Dice, ¿o a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? Dice, ¿acaso he oprimido? Dice, ¿o de mano de quién he tomado soborno? Dice, para cegar mis ojos con él. Dice, testificar, dice, y yo os restituiré. Dice, y ellos dijeron, dice, tú no nos has defraudado, dice, ni oprimido, dice, ni has tomado nada de la mano de ningún hombre, dice, y le respondió Yahweh, es testigo contra vosotros, dice, y su ungido, dice, es testigo en dice, de que nada han hallado de mi mano. Y ellos dijeron, el testigo, dice, y ellos dijeron, dice, él es el testigo. Entonces Samuel dice al pueblo, dice, Yahweh ha designado a Moisés, dice, y Aarón, y lo sacó. Pero una de las cosas que tú y yo podemos mirar dentro de la narrativa es que Moisés está diciendo, bueno, ¿a quién he defraudado? ¿O de quién he tomado cosa a quién? Alguna de ustedes. Dice 2 Corintios, capítulo 7, dice... Y este es 7 versículo, dice, aceptadnos, dice, en vuestro corazón, dice, a nadie hemos ofendido, dice, y a nadie, dice, hemos corrompido, dice, y de nadie hemos tomado, ¿qué dice la palabra? Ventaja. Vamos a Juan capítulo 12, Juan capítulo 2, dice, la Pascua de los judíos, dice, estaba cerca, dice, bueno, aquí déjame marcar un paréntesis, dice la Pascua de los judíos. Si miramos esa parte nada más como Pascua de los judíos, pues podríamos pensar que no es parte para nosotros o que no es parte del pueblo de Israel, sino que vemos que era parte de la celebración de los judíos porque era una celebración que tenía que celebrarse ¿dónde? En Judá, que de año en año eran las 3 celebridades más importantes donde toda persona tenía que subir a Jerusalén para celebrar fiesta a quién, para Yahweh. Ahora dice, la Pascua de los judíos estaba cerca, dice, y Yeshua subió a Jerusalén, dice, y encontró en el templo, dice, a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, dice, y a los que cambiaban, dice, dinero ahí sentados, dice, y haciendo un azote, dice, de acuerdo, dice, echó todos fuera del templo, dice, con las ovejas y los bueyes, dice, desparramó las monedas de los cambistas, dice, y volcó las mesas.
y dijo a los que vendían palomas, dice, quitar esto de aquí, dice, no hagas de la casa de mi padre una casa de ¿qué? De comercio. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, dice, el celo por tu casa, dice, me consumirá. Si una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, primeramente en la escena, sabes, no es que Yeshua o la ira de Yeshua se haya levantado en contra de las personas que estaban comprando las cosas que se encontraban dentro del templo, sino una de las cosas que tú y yo podemos entender es que la ira de Yeshua no se encendió en contra de ellos. Aquellas personas que querían adorar y venir y presentarse delante del Padre para presentar una ofrenda, porque hasta ese entonces era una ofrenda que se presentaba de algún animal, ya sea de carnero, etcétera, etcétera, por el pueblo, por el pecado, y si ellos venían desde muy lejos, ellos no podían cargar con el animal desde ciudades muy lejanas, sino que se les estaba permitido el poder comprar, según a la condición de ellos, un cierto tipo de animal para presentar una ofrenda en sacrificio ¿a quién? Para Yahweh. Ahora, ese no fue el motivo por el cual Yahweh se enojó, o mejor dicho, Yeshua se enojó, sino uno de los motivos es que ellos habían convertido la casa de Elohim y se habían metido dentro del lugar más íntimo, más santo, para hacer comercio y para presentar o para hacer un comercio de estas cosas. Eso fue lo que le molestó, si tú quieres llamar. En lugar de quedarse fuera o fuera del santuario, ellos estaban dentro del santuario. Ahora, otra cosa, en lugar de ofrecer el precio normales, subían y abusaban de las personas que vendían para poder ofrendar ¿a quién? A él. Que si en otro entonces estaba una cierta cantidad, cuando ellos venían, ¿qué es lo que hacían con los precios? Los precios los subían porque era una manera muy lógica de decir, bueno, ellos los necesitan, yo lo tengo, y si ellos lo necesitan al precio que yo lo doy, ellos lo van a tener que adquirir. Pero eso tal vez tú puedes decir, bueno, esto es lícito, pero el problema es que la cosa es que estaba haciendo para el servicio, o se estaban enriqueciendo que por el servicio, por la ofrenda que ellos tenían que presentar, ¿dónde? En el templo. Ahora, en lugar de servir por amor, lo veían como una fuente de ganancia para enriquecer la obra de ellos, o para enriquecerse a favor de la obra del ministerio, porque era lo que estaban haciendo, lucraban con los animales que ellos presentaban, y decían, bueno, lo vendo más alto, y muchas de las cosas que ellos pasaban, bueno, no estaban al lugar afuera, sino que ellos se encontraban en los lugares de adentro, y ellos lucraban de esta misma manera, haciendo negocio por la situación de las festividades, porque ellos tenían que presentar un sacrificio y un cordero, que era la festividad de la Pascua, y vemos que esa era una fuente de, si tú le quieres llamar, de enriquecerse para ellos mismos, y dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, dice, exhorto, dice, déjame ver si es aquí. No es aquí, denme un segundo. No está ahí, pero sabes, para resumirte parte de eso, parte de esta idea que estaba aquí en el 1 de Pedro, dice la palabra, dice que la fuente o el evangelio nunca es una fuente ¿para qué? Para lucrar o para ganancia. Nunca pensemos que la obra del ministerio es para enriquecer la vida de ¿quién? De uno. Dice la palabra, sí está establecido, dice que el que predica, que enseña, etcétera, etcétera, viva de ello, pero no es que se enriquezca de la obra de ¿quién? Del ministerio. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que aún en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente dentro de la iglesia, lo que es dentro de la iglesia, pero aún en nuestra manera de llevar las cosas, siempre es necesario poder mostrar claridad en las cosas y en los hechos cuando tú y yo lo presentamos. Es muy notable cuando tú vas delante de una persona y vas tal vez con algún mecánico, con cualquier persona, y se sabes una cosa, bueno, yo te voy a cobrar tanto y te voy a cobrar esta cantidad. Yo sé que a veces hay variaciones y que nunca es exacto, pero una vez que ya queda ¿cómo se llama? El trabajo termina y dice, no, es que yo te había dicho que era tanto, y tú dices, bueno, pues me habías dicho tanto, y sabes, eso es muchas veces cuando no hay claridad dentro de las cosas, eso puede crear conflicto en la vida de ¿quién? De las personas. A veces cuando ocultamos y no queremos decir las cosas y ocultamos las cosas, ese puede ser un motivo de que no hay una claridad en nuestras vidas, y que eso puede provocar que el conflicto muchas veces en la vida juntamente con ¿quién? Con otros. Cuando tú haces un contrato y muchas otras de las cosas, ¿qué es lo primero que se hace? Estipulas las cosas, las declaraciones, etcétera, etcétera, y cómo van a ser, y tú dices, bueno, ¿sabes una cosa? Aquí decía
tú firmaste, etcétera, etcétera, y ya no es consecuencia mía, sino que es consecuencia de quien, por el mal uso, por la situación de otra persona, que las cosas no funcionaron. Pero siempre debe de haber una claridad de que en nuestras vidas, y eso no solamente es hablando el nivel dentro del ministerio, pero es el nivel de cada una de nuestras vidas personales, que siempre debemos ser claros en nuestra manera de comunicarnos y en nuestra manera de decir las cosas los unos con los otros. Ahora, esta era parte del motivo que Moisés estaba presentando, y para que no hubiera ningún tipo de confusión, sabes que Moisés establece, dice, esto es lo que ha entrado, esto es lo que se ha dado a la obra, etcétera, etcétera. Dice, ahora, ¿cuánto costó verdaderamente la obra del Mishkan o del tabernáculo? Porque tú y yo lo podemos mirar en una manera, pero realmente ¿cuánto costó? ¿Cuánto fue lo que costó el tabernáculo? ¿Cuánto fue lo que costó el Mishkan? Vemos que se nos habla de los talentos, que fueron tantos talentos, pero si tú y yo pudiéramos sacar una conversión a tiempos más actuales, ¿cuánto es lo que se edificó? Ahora, muchas veces se habla que está la construcción de un tercer templo. ¿De qué manera el tercer templo va a ser construido? Porque había un modelo, el modelo en el que fue presentado es que las personas tenían que ofrendar para la obra de ese ministerio. Pero eso era parte de lo que era el pueblo de Israel. Ahora tal vez que hay mucha gente agregada y mucha gente tal vez puede decir, bueno, yo puedo aportar. Porque tal vez no puede ser ninguna organización, ninguna fundación que diga, bueno, aunque hay personas que pueden tener esa cantidad, y sí la hay, pero no es como que alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a darlo, etcétera, etcétera, o en cierta manera, sino que vemos que era una ofrenda que se levantó del pueblo. Ahora, cuando tú y yo vemos parte de esto, y lo podemos mirar, era parte, esa ofrenda tenía que venir del pueblo de Yahweh. Hay organizaciones que están fuera, etcétera, etcétera, pero tenía el pueblo el corazón para hacer de dónde vinieron, de sus vidas. Y tanto era así que venían y aportaban, etcétera, etcétera. Pero cuando tú y yo lo podemos mirar dentro de cuál es el otro lado, porque tuvo un costo, sí vemos un costo. Ahora, más o menos un costo aproximado de lo que pudo haber costado. Vamos a Éxodo capítulo 38. Vamos al versículo 21, dice, y estas son las cantidades de los materiales, dice, del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, dice, las cuales fueron testificadas como orden de Moisés, dice, para el servicio de los levitas, dice, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, dice, Bezalel, de la tribu de Judá, dice, hizo todo lo que Yahweh había ordenado a Moisés, dice, y estaba Eliab, dice, hijo de la tribu de Dan, dice, carpintero, diestro, artífice, tejedor, enteñido, dice, de azul púrpura, dice de escarlata, dice de lino fino blanco, dice el total de oro, dice que se empleó para la obra completa del santuario, dice, es decir, el oro de la ofrenda fue 29 talentos y 430 ciclos de acuerdo al ciclo del santuario. La plata de los que fueron registrados, dice en la congregación, fueron 100 talentos, esos fueron los que fueron censados, del pueblo que fue censado de los varones de 20 años para arriba, dice, fue la plata de los que fueron registrados o censados, dice, de la congregación fue 100 talentos, dice, y 1770 ciclos de plata, dice, de acuerdo al ciclo del santuario, dice, un ciclo por cabeza, equivalente a medio ciclo, dice, de acuerdo al ciclo del santuario, dice, por cada uno de los que fueron registrados, dice, 20 años en adelante, dice, de los cuales fueron 603,550, dice, y los 100 talentos de plata, dice, fueron fundidos, dice, para hacer las bases del santuario, dice, las bases del velo fueron hechas, dice, con base a los talentos y un talento por base, dice, luego con los 1775 hizo que los capitales, dice, para las columnas y recubrió parte del superior, dice, de la con plata, dice, en total del bronce, dice, de la ofrenda, dice, fue 70 talentos y 2,400 ciclos, dice, e hizo, dice, con él las bases de la puerta del tabernáculo temporal, el altar de bronce, dice, el enrejado, dice, y todos los utensilios del altar, dice, las bases en el atrio alrededor, dice, las bases de la puerta del atrio, y todas las estacas en el tabernáculo, dice, y todas las estacas en el atrio alrededor. Ahora vemos que el oro que se implementó, o que se utilizó para más o menos, para darnos una idea o un cálculo, un talento pesaba alrededor de, en los tiempos antiguos, más o menos del primer siglo, no del primer siglo, pero del primer tabernáculo, pesaba o tenía alrededor de un talento de 36 kilogramos. Ahora, eso era una medida base. Ahora, entendiendo que también conforme los tiempos van avanzando, pues las cosas van subiendo de valor. Para los tiempos de Yeshua, un talento ya no tenía un precio de 36 kilogramos
de lo que era la plata o el peso del oro, sino que un talento por los tiempos de Yeshua de 36, que era del primer templo para los tiempos de Yeshua, ya rondaba alrededor de los 41 o 42 kilogramos. Ahora, si sumáramos parte de los 42 kilogramos y que lo que representaba un talento, ahora el shekel era alrededor de 15 gramos, más o menos, que era una medida de un valor de 15 gramos. Ahora, el oro que se implementó, y voy a tratar de ir un poquito rápido por el tiempo, el oro que se implementó, si sacamos el talento convertido en kilogramos, nos da alrededor de 990 kilogramos, lo que se utilizó de oro para la construcción del tabernáculo. Ahora, si eso lo multiplicas por los 36, que era el valor base más o menos, podríamos entender que era más o menos eso, era alrededor de 990. Ahora, un gramo, el valor del gramo en el oro estaba alrededor de, te estoy diciendo no exactamente, pero estaba como alrededor de $60, para tomarlo como un valor nacional, lo que es el valor de muchas partes. Ahora, el kilogramo en aquel entonces rondaba alrededor de $60,000. Ahora, si multiplicas los $60,000 por los 900, ¿cómo se llama? 999 kilogramos, estaríamos hablando de un valor aproximado de $59,400,000 el valor. Ahora, si a eso le vuelves a agregar el valor de la plata, que el valor de la plata eran también un aproximado, eran alrededor de la plata eran $800, el kilogramo de la plata eran 300, lo que se había utilizado eran 340 ciclos o 340,000 ciclos, era alrededor de, aquí lo había apuntado, 2,720,000, lo que se había construido dentro del, ¿cómo se llama? Para la plata o el costo de la plata. Fueron alrededor de $12,000 por el costo del bronce, que también estaríamos hablando de una cantidad más o menos grande. Ahora, si eso le multiplicas los, ¿cuánto eran? 59,000 más los 2 millones, más estaríamos hablando más o menos de un aproximado como de unos 70 y tantos mil dólares, lo que pudo haber costado, ¿cómo se llama? La construcción. Y uno dice, bueno, pues el cobre pues no fue tanto, porque ya vimos los 59,000 que costó el oro y luego la plata, y vemos ahora, eso no le estamos agregando lo que fue el costo de los materiales, que era el recubrimiento. No le estamos agregando la mano de obra, si tú le quieres llamar. El costo que costaría por persona por pagarle a cada persona. O sea, estaríamos hablando quién sabe cuánta cantidad, porque eso dependería el tiempo que se debería haber llevado ¿dónde? En la construcción. Y todo eso lo hizo ¿quién? Las personas que Yahweh instituyó, mejor dicho, el pueblo que dio para la obra del tabernáculo, para ellos mismos. Ahora, cuando vemos el costo, eso es el costo monetario. Pero ¿cuál era el costo si lo vemos de una manera espiritual? El tabernáculo fue hecho con una función y con un propósito. Que la función del tabernáculo serviría como una morada temporal ¿para quién? Para que la presencia de Yahweh pudiera habitar ahí. No era el costo en sí de lo que costaba el tabernáculo. Era el valor espiritual que el tabernáculo fuera construido y fuera hecho, para que ese tabernáculo pudiera servir como un lugar de reunión, que aún la palabra Mishkan significa como un lugar de reunión, donde la presencia de Yahweh pudiera descender sobre ese lugar, y por eso estaban los sacerdotes, por eso las vestiduras de los sacerdotes, cuando le fueron dadas las vestiduras a los sacerdotes estaban para ofrecer sacrificios, ¿para quién? Para el pueblo. Ahora, eso representaba que esos sacrificios, las ofrendas que ellos presentaban, en el hebreo se le conoce como korbanot, eran acercamientos, o eran una manera del pueblo poderse acercar cuando venían y traían sus ofrendas, para poderse acercar delante de la presencia del Padre. Pero el lugar y la morada que el Padre había establecido, ¿cuál era? Era el tabernáculo, para que ellos pudieran tener una reunión y una intimidad. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar, eso era el verdadero costo de quién, del tabernáculo. Era para que la presencia del Padre pudiera morar dentro del pueblo, debido a que el pueblo había sido un pueblo pecador,
o había pecado dentro del pueblo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte proviene de una palabra que significa lo que es separarse o tener una separación. Cuando una persona peca, esa persona se está separando. Por eso es que el libro de Isaías dice, ven y razonemos juntos. Dice, aunque tus pecados sean tan rojos como la grana, serán emblanquecidos. Porque lo que Yahweh desea es restaurar la vida del hombre, o que pueda haber una restauración en la vida del hombre. Por eso estaba la vida del sacerdote, para que por medio del sacerdote pudiera haber una reconciliación ¿con quién? Con el Padre. Por eso Yeshua tuvo que ser nuestro fiel y gran sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del Padre y intercede por nosotros diariamente. Por eso se necesitaba un lugar de reunión. Ahora entendemos que ese lugar y esa morada de quién pertenece a la vida de cada uno de nosotros. Dice Pedro, dice, ¿acaso no saben? Dice que vuestros cuerpos son como templo. ¿Delante de quién? Delante de Elohim. La vida de cada uno de nosotros viene a representar un templo y un lugar de morada donde la presencia de Yahweh pueda morar en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y este lugar, esta casa, voltea con la persona que está a leer, esta casa es un lugar de reunión donde la presencia del Padre pueda morar. ¿Sabes? Para eso se necesitaba el sacerdocio. Para que el sacerdocio pudiera fungir, si tú le quieres llamar como quién, como acercamiento, como tener un acercamiento con quién, con el Padre. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos de nosotros sabemos y entendemos que necesitamos un lugar de reunión? Todos. Y el Padre ha proveído este lugar, esta casa, la vida de cada uno de nosotros, para que nuestras vidas puedan ser ese lugar de reunión de la presencia del Padre con cada uno de nosotros. Eso es lo que representaba, no era el costo del tabernáculo, no era el costo de lo que se había invertido. Hablamos de un costo monetario, lo que costó, pero lo que verdaderamente importaba, que era la vida y el corazón de las personas, en lo que ellos pudieran tener un acercamiento con ¿quién? Con el Padre. Ahora, con eso no estoy diciendo que no necesitamos un lugar de reunión. Sí necesitamos un lugar de reunión, pero ¿dónde es donde la presencia del Padre deseó habitar y morar? En la vida de cada uno de nosotros, donde dice la palabra, dice que nuestros cuerpos son templo del Ruach HaKodesh, donde Él mora en la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, para poder ir aquí, vemos que entonces el propósito era de establecer un tabernáculo. ¿Por qué Moisés pidió un tabernáculo a los israelitas para que construyeran? Encontramos en el capítulo 25 la respuesta. Dice, y harán un santuario, Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré, dice la palabra, en medio de ellos. ¿Dónde el Padre o la presencia de Yahweh deseaba habitar? En medio de nosotros. ¿Cuál era el propósito de este tabernáculo? Donde la presencia y la gloria de Yahweh pudieran mirar. Este era el deseo del Padre, a habitar en medio de su pueblo. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, en diferentes expresiones tú y yo vemos representado lo mismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, creo que es Apocalipsis capítulo 21. Dice, y entonces oyó una gran voz que decía del trono, dice, he aquí el tabernáculo de Elohim está entre ¿quién? Entre los hombres, dice, y él habitará entre ellos, dice, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará, aquí dice la palabra, entre ellos. Desde el comienzo, desde el principio, desde la fundación del mundo, porque el Padre estableció, ya lo miramos en el capítulo de Génesis, es siempre el deseo del Padre fue establecer un lugar en el cual pudiera morar dentro ¿con quién? Con su pueblo. Ahora vemos la palabra Mishkan, viene de la raíz hebrea que significa shakan, que significa habitar, o el mismo nombre refleja el propósito y el deseo del Padre y habitar en medio de ¿dónde? De su pueblo. Por eso era el propósito del Mishkan, del tabernáculo, que proviene de la palabra que habitar o shakan, que significa habitar en medio de ¿quién? En medio de su pueblo. El tabernáculo de Moisés era un santuario temporal, el cual era portátil no solamente para el viaje en el desierto, pero cuando llegaron a la tierra prometida, los israelitas debían construir un templo permanente, que se le conocía como Mikdash, o el santuario, siguiendo el mismo formato original, pero no con telas, sino con piedras y mucho más grandes. Por otro lado, debemos entender que el tabernáculo no es una casa de Elohim, dice, porque sabemos que la tienda no se puede, dice la palabra, dice que los cielos ni lo pueden contener. ¿Quién? La gloria, dice, ni los cielos mismos pueden contener, dice, y los cielos es el estrado de ¿quién? De sus pies. Ahora, Hechos capítulo 7, versículo 47.
Hechos 7:47. Dice, pero Salomón dice, quien le edificó una casa, dice, sin embargo el Altísimo, dice, no habita en casas hechas por manos de hombres, dice, como dice el profeta, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice, ¿qué casa me edificarán? Dice Yahweh, dice, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Dice, no fue dice, no fue mi mano que hizo todas estas cosas. Dice, una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que Salomón, cuando inauguró el templo, vamos a Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27, dice, pero morará verdaderamente Elohim, dice, sobre la tierra. Dice, y hay aquí los cielos, dice, y los cielos, dice, no te pueden contener. Dice, cuánto menos esta casa, dice, que yo he edificado. Dice, no obstante, atiende a la oración de tu siervo, dice, y a su súplica, oh Elohim, dice mío. Dice, para que se oigan el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Dice, que tus ojos estén abiertos de noche sobre esta casa, dice, hacia el lugar en el cual has dicho, mi nombre estará ahí, dice, para que oigas, dice, la oración de tu siervo y se hará sobre este lugar. Y vemos que una de las cosas que, si bien una de las cosas, Salomón entendió que el santuario no podía contener la gloria de Yahweh, pero el lugar del encuentro con Él era, sabes, es un sentido espiritual para la vida de cada uno, representa el camino que el pueblo debe de caminar para podernos conectar con el Padre, y que cada área y que cada pieza trae una relación en un plan divino y un plan de redención ¿con quién? Con Él. Cada cosa que tú y yo podemos entender, o sea, era un modelo de las sombras que venideras. Y sabes, hay mucho que podríamos tocar de aquí, pero dice la palabra que todo era un modelo de las cosas que venideras, pero la realidad y el fin de todas las cosas apuntaba ¿hacia quién? Hacia el Mesías. Cada objeto y cada cosa dentro del tabernáculo apuntaba directamente ¿a quién? Hacia el Mesías. Ahora, cuando tú y yo podemos entender por qué era necesario que pudiera haber un sacerdocio, ese sacerdocio servía para poder tener un acercamiento con Elohim, y Elohim ¿con quién? Con su pueblo. Ahora, por eso Yeshua tuvo que ser levantado. Y sabes, había un camino que tenía que seguirse y un camino que tenía que dirigirse, y que cada área llevaba hacia un lugar. Cuando vemos que la ordenanza era que estaba el lugar del sacrificio, luego estaba el lugar del lavacón, donde los sacerdotes lavaban sus manos, donde lavaban sus pies. Adelante de ellos se encontraba lo que era el velo, entrando se encontraba el arca, el altar de incienso, la mesa de los panes, y adentro del lugar santo se encontraba lo que era el arca, donde se encontraban los querubines, y cada, sabes, el oro y la plata tenían un lugar porque representaban la redención ¿para quién? Para el pueblo. Cada cosa que estaba dentro de ello, dentro del tabernáculo, servía con un propósito. Y sabes, cada propósito que cada área del tabernáculo tenía es el mismo propósito que tiene para la vida de quién, de la vida de cada uno de nosotros. Por eso tuvo que venir Yeshua. O sea, ¿cuál fue el precio que se tuvo que pagar? Sabes, hay un precio que se pagó, y ese precio ¿cuál fue? Yeshua. Espiritualmente. Pero sabes, cuando venían y presentaban la ofrenda de ese medio shekel, había ofrendas que eran voluntarias que el pueblo traía, y había ofrendas que eran prescritas que cada uno tenía que traer. Esas ofrendas prescritas se le conocían como terumá, ofrendas que venían por una voluntad de quién, del pueblo, y por una disposición de quién, del pueblo. Pero había ofrendas que tenían que ser, que eran prescritas y que tenían que traerse. ¿Quién fue esa ofrenda que se presentó por nosotros? Yeshua. Pero hay una parte que cada uno de nosotros debe de presentar voluntariamente. ¿Y cuál es esa área que debemos de presentar voluntariamente? La vida de cada uno de nosotros. De estar dispuestos a morir diariamente para que Yeshua sea el centro de nuestras vidas, y para que Yeshua sea el que gobierne en la vida de cada uno de nosotros, para que solamente cuando ya es el sacrificio de Yeshua y hay una disposición de parte nuestra, puede verdaderamente haber una redención completa en la vida y el corazón de cada persona. Pero sabes, el sacrificio más grande, amados, ya está ahí, y ya fue hecho por medio de ¿quién? De Yeshua. ¿Qué es lo que se necesitaba? Que cada persona presentara una ofrenda voluntaria, y esa ofrenda voluntaria la presentamos ¿de dónde? De nuestros corazones. ¿Cuántos verdaderamente de nosotros voluntariamente presentamos nuestras vidas para el servicio de Él?
no por un forzamiento, sino que es una voluntad de nuestras vidas, de nuestros corazones, que lo que yo tengo, lo que yo soy, es para el servicio y para la obra de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate, dice Hebreos capítulo 5, se me venía ahorita a mente, déjame te lo leo de aquí. Hebreos 8, versículo 5 dice, aquí estamos. Dice que ministran, dice, las cuales sirven, dice, tienen semejanza y son sombra de las cosas que están en el cielo. Dice, como fue dicho Moisés mientras levantaba el tabernáculo. Dice, mira, allá es todas las cosas conforme el modelo que te ha sido mostrado, dice la palabra, en el monte, ¿sabes? Pero todo era un modelo de las cosas que venideras. Dice la palabra en 1 Pedro que nosotros somos piedras vivas y para que seamos edificados como casa espiritual. ¿Para quién? Para Él. Voltea con la persona que está a tu lado y nuestras vidas son como esas piedras vivas para que sean edificadas para casa ¿de quién? De Él. Para eso debe de ser nuestras vidas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar en este día, en esta hora. Te pedimos que seas tú enseñándonos y mostrándonos, Padre Yahweh, más de tu palabra cada día de nuestras vidas. Que seas tú guardándonos en el hueco de tu mano, que nos dé sabiduría y entendimiento delante de todas las cosas, pero que seas tú trayendo la revelación de tu palabra a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guarda, Padre Yahweh, los que se encuentran fuera, los que no pudieron estar en este lugar, pero que seas tú guardándolos en el hueco de tu mano, aquellos que te vieron que salir por fuera, Padre, por viaje de las escuelas, etcétera, etcétera. Guárdales en el hueco de tu mano de la misma manera. Y aquellos que se encuentran, Padre Yahweh, enfermos, o nos encontramos aún en cierta manera, Padre Yahweh, enfermos de salud, guárdanos, restaurece la salud de cada uno de nosotros y que seas tú fortaleciéndonos la vida de cada uno de nosotros y que renueves nuestras fuerzas como las del búfalo, Padre Yahweh. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua y levantamos, Padre Yahweh, y extendemos nuestras manos delante de ti en señal de rendición. Te pedimos que seas tú quien nos bendiga en esta hora. Yevarejeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isaac Yahweh Panabeleja, Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom.